explicaba que una emoción es una reacción, que una emoción es un proceso que se activa cuando se detecta algún peligro, alguna amenaza, algún desequilibrio en el exterior y que tiene como objetivo poner en marcha los recursos que tenemos para poder controlar esta situación. Las emociones son mecanismos que nos van a ayudar a reaccionar ante acontecimientos inesperados. Y la emoción, para entenderla, es complicada porque es un proceso que va a abarcar 3 dimensiones diferentes. Es un proceso multidimensional. En estas dimensiones vamos a encontrar que una emoción va a producir respuestas psicológicas, fisiológicas y conductuales. ¿Cuáles son las respuestas psicológicas que produce una emoción? Las emociones, cuando empiezan a ejecutarse, van a alterar nuestro proceso del pensamiento, van a alterar nuestra manera cognitiva, van a alterar todas las redes neuronales y todo el proceso de la memoria. En segundo lugar, las emociones van a producir una respuesta fisiológica. ¿Qué quiere decir? Que todo nuestro cuerpo, las emociones lo que van a hacer es que van a generar respuestas en los diferentes sistemas de nuestro cuerpo. Van a producir respuestas en el sistema nervioso, van a producir respuestas en el sistema digestivo, en los músculos, en la voz, en todo el sistema nervioso y neuroendocrino. ¿Cuántas veces a ustedes les ha pasado que reciben una noticia que les impacta y sienten como una punzada en el pecho o sienten que les duele el estómago, que incluso hasta se les afloja el estómago? ¿Por qué? Porque las emociones van a producir esta respuesta fisiológica. Y por último, van a producir una respuesta conductual, una respuesta expresiva. Las emociones nos van a hacer actuar, van a producir que tengamos conductas respecto a lo que está pasando. Para entonces, el objetivo de una emoción, para comprenderla al 100%, vamos a verla como este proceso que nos prepara para adaptarnos y responder a lo que acontece a nuestro alrededor. Por lo tanto, el objetivo principal de la emoción es la adaptación. Las emociones sirven para podernos adaptar a lo que sucede. Y voy a traer algo la clave para poder entenderla es que las emociones lo que buscan es la supervivencia. Como el ejemplo que les ponía del oso. Si llega un oso y se nos pone enfrente, ¿qué va a pasar? Vamos a necesitar salir corriendo para sobrevivir y que el oso no nos coma. Entonces, el objetivo que tiene una emoción es la supervivencia. ¿Quién? Uno que me contactó por Facebook. Sí. Es por eso que las emociones van a tener muchas condiciones, van a tener muchos cambios, tanto en nuestra parte, como les explicaba, psicológica, como en toda la parte fisiológica. Después de que ya quedó explicado qué es una emoción, es importante que entendamos que cada persona va a experimentar las emociones de una forma particular. Somos individuos, somos únicos, cada quien tiene su genética, cada quien tiene su personalidad. Esto quiere decir que las emociones no se pueden generalizar. Cada quien va a experimentar esta emoción dependiendo de sus experiencias previas, de su aprendizaje, de la intensidad de la situación que se está presentando a su alrededor. Sin embargo, tenemos que tener presente que cuando se manifiesta una emoción, va a haber 2 tipos de reacciones. Va a haber reacciones que son innatas y va a haber reacciones que son adquiridas. Tu papá las debe tener. Reacciones innatas se refiere a pero vos en los cables. Experimentamos, se refiere a reacciones. ¿Por qué la quieres quitar? Con una cuestión
de antes, desde que nacemos las tenemos. Y por el otro lado, Profesora, las reacciones adquiridas son comportamientos que se van adquiriendo, que vamos aprendiendo por experiencia directa. Por ejemplo, el miedo lo aprendemos por observación. Si vemos en el ejemplo que les he estado explicando del oso, que nosotros no conocemos un oso, imaginemos que nunca hemos visto un oso y de repente vemos que viene un oso corriendo y todos se van corriendo, yo por aprendizaje y por imitación me voy a ir corriendo y voy a experimentar una emoción adquirida. Casi siempre de quienes aprendemos las emociones son de nuestros cuidadores primarios, o sea, de nuestros padres, de los profesores de la escuela, de nuestros familiares. Es por eso que tenemos que tener esto súper grabado y súper importante, porque si nosotros experimentamos una poca regulación emocional, no sabemos gestionar las emociones, es lo que le estamos enseñando a nuestros hijos. Y cuando nuestros hijos crezcan, van a repetir este mismo desequilibrio emocional que nosotros estamos presentando, porque las emociones se aprenden y se aprenden en la infancia. Hablemos de las funciones que tienen las emociones en la vida. Ya dijimos que la principal función de las emociones es la supervivencia. El objetivo que tienen las emociones, el principal, es sobrevivir. Pero a mí me gusta decir que, más que nada, el principal objetivo que tienen las emociones es adaptarnos al entorno que está en continuo cambio y en continuo movimiento. Todas las emociones van a tener utilidad. Todas las emociones van a funcionar y van a ayudar a que nosotros como seres humanos podamos ejecutarnos con eficacia, tener conductas y tener reacciones. No importa si estas reacciones son placenteras o si estas reacciones son desagradables. Pero básicamente las emociones van a tener tres funciones principales. Las emociones van a tener una función adaptativa, una función social y una función motivacional. ¿A qué se refiere una función adaptativa? Como les digo, a mí me gusta mucho decir que la principal función de las emociones es adaptarnos a lo que sucede a nuestro entorno. ¿Por qué? Porque no podemos cambiar lo que está afuera, pero sí podemos cambiar cómo reaccionamos a eso que sucede afuera. Por lo tanto, una función adaptativa de la emoción lo que busca es que la persona se adapte, ejecute eficazmente una conducta de acuerdo a lo que está sucediendo en su medio ambiente. Vamos a poner el ejemplo del oso. ¿Qué se espera con una función adaptativa del miedo? Que la persona ejecute una acción y escape para que el oso no se lo coma, que se adapte al medio que está a su alrededor. Por otro lado, las emociones van a tener una función social. Y como su nombre lo dice, es que las emociones van a permitir que tengamos las conductas adecuadas, que expresemos eso que sentimos, que podamos predecir el comportamiento de las personas que están a nuestro alrededor y por lo tanto que podamos relacionarnos. La función social de la emoción tiene que ver con esta capacidad de poder relacionarnos con los otros. Son las que van a facilitar la interacción con los demás individuos y van a permitir la comunicación y van a permitir la vinculación con los otros. Por último, las emociones tienen una función motivacional. ¿Por qué? Como yo les explicaba, dentro de nuestro cuerpo, dentro de nuestro organismo, al momento que se empieza a experimentar una emoción,
se van a empezar a ejecutar movimientos en todos los sistemas, desde el sistema nervioso hasta el sistema endocrino, para actuar de acuerdo a eso que sentimos. Por lo tanto, la función motivacional de la emoción es la que nos motiva a actuar, es la que nos hace tener esta conducta, que nos hace movernos, que nos hace generar un cambio para poder adaptarnos a este medio. Por eso es la función motivacional de la emoción. ¿Qué quieren decir estas funciones? Todas las emociones van a tener estas tres funciones. Todas las emociones nos van a permitir adaptarnos, nos van a permitir relacionarnos y nos van a ayudar a motivar las conductas necesarias para poder adaptarnos al medio. Pero para poder comprender a las emociones, tenemos que conocer la clasificación que éstas tienen. Hay varias maneras de clasificar las emociones, pero nosotros vamos a irlas analizando. La manera común de clasificar las emociones es en dos tipos. Las emociones primarias, que también se les llaman básicas o elementales, y las emociones secundarias. ¿Qué son las emociones primarias? Si recuerdan, dijimos que había dos tipos de emociones, las aprendidas y las que traemos por naturaleza, las que traemos de manera innata. Las emociones primarias son esas reacciones afectivas innatas, son esas reacciones que por default todos los seres humanos van a presentar y van a experimentar y van a expresar de forma característica. Aquí hay una cuestión muy clave. El hecho de entender que son innatas, que las traemos así por default, que en la cajita que venimos vienen estas emociones primarias, nos hace saber que forman parte de nuestra naturaleza y que por lo tanto son necesarias y por lo tanto se deben experimentar y se deben sentir. Las emociones primarias son saludables, son adaptativas, aunque cuando no son bien gestionadas pueden ser no saludables y desadaptativas. ¿Cómo podemos definir a estas emociones primarias? Las emociones primarias van a tener una característica específica y distintiva. Son emociones que van a manifestarse en nuestra expresión facial y en nuestro lenguaje corporal. Van a tener sentimientos específicos. Van a producir procesos biológicos en todo nuestro cuerpo, van a generar movimiento en todos los sistemas y van a cumplir las funciones de las emociones porque nos van a ayudar a adaptarnos, a motivarnos y a organizarnos. Son 6 las emociones primarias. ¿Cuáles son? Vamos a hablar de la primera, que es el miedo. ¿Qué es el miedo? El miedo es la anticipación a una amenaza o a un peligro. No importa si este peligro es real o si es imaginario. ¿Qué produce el miedo? Va a producir un estado de ansiedad, va a producir incertidumbre, va a producir inseguridad. Pero el miedo tiene una cuestión funcional porque el miedo es necesario para adaptarnos y tener una conducta que nos permita escaparnos de un peligro y que nos permita actuar con precaución en el entorno. La función principal del miedo es protección. Fíjense bien, estamos hablando de la función del miedo innata. Si yo estoy aquí sentada y estoy pensando que tengo miedo a que mi pareja se vaya con otra y me abandone, ¿creen que ese miedo tenga una función de protección? ¿Creen que ese miedo me esté protegiendo en este momento, en este ambiente del instituto donde me encuentro ahorita? No, porque no es una amenaza, no es algo que está sucediendo. Es un miedo probablemente imaginario.
Cuando una emoción primaria no está cumpliendo su función, es cuando esta emoción no está siendo bien gestionada. Si yo ahorita estoy teniendo miedo y por lo tanto estoy teniendo ansiedad y por lo tanto estoy teniendo incertidumbre y por lo tanto estoy teniendo inseguridad de que mi marido esté con otra persona, ese miedo no me está ayudando, no me está protegiendo de nada porque en mi entorno no hay ninguna conducta, no hay ninguna reacción o no hay ninguna amenaza. La manera de distinguir si una emoción está cumpliendo su función es preguntarnos si está respondiendo a lo que está sucediendo en nuestro entorno. Vamos a verlo con el ejemplo de la siguiente emoción primaria, que es la sorpresa. ¿Qué es la sorpresa? La sorpresa es el asombro, es el sobresalto. La sorpresa es una emoción muy transitoria y más que nada, de lo que nos sirve la sorpresa es que nos ayuda a percatarnos de lo que está ocurriendo. La sorpresa nos ayuda a orientarnos, nos ayuda a saber qué hay en este medio ambiente y cómo vamos a reaccionar ante esta nueva situación que se va a presentar. La sorpresa es la más breve de todas las emociones y su objetivo, su función principal es la exploración. La sorpresa es adaptarnos a eso nuevo que está sucediendo para saber cómo actuar. La siguiente emoción primaria o básica es la ira o la rabia, el enojo. Todos lo ubicamos porque básicamente aparece cuando las cosas no salen como queremos, cuando nos sentimos amenazados por algo o por alguien. ¿De qué sirve el enojo? El enojo nos impulsa a hacer algo para resolver un problema, para cambiar una situación difícil. Cuando se experimenta enojo en todos nuestros sistemas nervioso y endocrino, hay una inhibición de la capacidad de razonar y por lo tanto el enojo puede conllevar riesgos y pueden hacer que no nos adaptemos de manera adecuada. Pero el enojo tiene una función principal que es la de autodefensa. Es la que me ayuda a cuidarme y a defenderme. La siguiente emoción primaria es el asco. Es la aversión. Es hacia ese rechazo hacia lo que tenemos adelante en este miedo, en este medio que está a nuestro alrededor y que nos hace alejarnos. ¿De qué nos sirve el rechazo? Nos sirve también de una protección. El asco, su función principal es el rechazo. La quinta emoción básica es la tristeza. Y recuerden, porque es muy importante para el objetivo de esta conferencia, que estas emociones de las que yo les estoy hablando son innatas. ¿Qué quiere decir esto? Que por naturaleza, por el simplemente hecho de ser humanos sin nacer, vamos a experimentar tristeza. Es una emoción que viene en la cajita por default, pero socialmente nos han dicho, nos han programado al no estés triste, no llores, la tristeza está mal. Pero si empezamos a reconocer que la tristeza es una emoción innata y que la traemos y que la debemos de sentir porque forma parte de este cuerpo humano, vamos a poder comprender y gestionar la tristeza desde otra perspectiva. ¿Qué es la tristeza? Normalmente es la reacción ante una pérdida, ante el pesimismo, ante un acontecimiento, una decepción. La tristeza nos permite vincularnos en esta función social que tiene como la emoción, porque nos permite pedir ayuda. La tristeza nos motiva a reintegrarnos, nos motiva a readaptarnos y a reconstruirnos. Por eso la función principal de la tristeza es la reintegración. Y así como les puse el ejemplo del miedo, cuando una persona está experimentando una tristeza prolongada, debe de preguntarse qué tanto esa tristeza le está ayudando a reintegrarse al medio ambiente. Porque si esa tristeza no me está permitiendo reintegrarme, entonces esa tristeza no está siendo bien gestionada. Por ejemplo,
Si yo recibo un diagnóstico de cáncer y estoy muy triste porque perdí mi salud y porque perdí tal vez una parte de mi cuerpo porque fue un cáncer de mama, voy a estar triste y puedo experimentar esta tristeza, pero esta tristeza me debe de llevar a reintegrarme al mundo sin mis senos que me quitaron por el cáncer de mama. El objetivo de la tristeza es la reintegración. Si yo siento esta tristeza y no estoy buscando cómo reintegrarme y más bien me estoy flagelando y más bien estoy en esta parte alimentando el dolor y no estoy moviéndome del lugar en donde estoy experimentando la tristeza, esta emoción no está cumpliendo su función principal, que es la reintegración. La última de las emociones primarias es la alegría. La alegría es esa sensación de bienestar, es esa sensación de seguridad, es cuando conseguimos algún deseo, es cuando cumplimos alguna ilusión. Socialmente, la alegría nos permite reproducirnos, porque la alegría produce dentro de todo nuestro cuerpo que se segreguen las hormonas que activan la reproducción, las hormonas que permiten la atracción entre los seres humanos y que nos hacen sentir bien. Por eso, la función principal de la alegría es afiliarnos, es la afiliación, es el vincularnos con los otros. Si yo les pregunto si recuerdan uno de sus momentos en su vida más alegres, la mayoría de ustedes van a recordar un momento compartido con otras personas. Pocos de ustedes van a recordar un momento donde estaban solos, porque la alegría tiene como función principal e innata esta vinculación y esta afiliación con los otros. Así como hay emociones primarias, vamos a conocer las emociones secundarias. Y las emociones secundarias básicamente es una combinación de las emociones primarias. Estas emociones secundarias se les llaman adquiridas, ¿sí? Se les llaman adquiridas, son las que no vienen por default en la cajita, son las que vamos aprendiendo y vamos conociendo conforme vamos compartiendo con nuestros padres y con los demás. El objetivo de estas emociones secundarias, ya, disculpen un segundo, tuvimos problemas técnicos y me distraje. Retomo. Las emociones secundarias son las emociones adquiridas, es una combinación de las emociones primarias y de alguna manera son las que vamos a conocer a través de nuestro entorno, son las que vamos a conocer mediante nuestros padres, mediante los maestros, mediante nuestras familias y que van a influenciar en nuestra manera de pensar. ¿Cuáles son las emociones secundarias? Van a estar ahí muchas, va a estar la culpa, va a estar la vergüenza, va a estar los celos, va a estar la resignación, va a estar el placer. Pero vamos a ver cómo se van combinando estas emociones secundarias de las emociones primarias. Les dije que el miedo era una de las emociones básicas. Cuando el miedo se combina con tristeza o cuando el miedo se combina con ira, va a generar emociones secundarias como son angustia, incertidumbre, preocupación, nerviosismo. Cuando la sorpresa se combina con otra de las emociones básicas, como lo es la alegría o la tristeza, va a producir emociones secundarias como desconcierto, sobresalto, admiración, asombro. Lo mismo va a pasar con la ira. Cuando la ira se combina, por ejemplo, con el asco o con la tristeza, va a producir emociones como la exasperación, el rencor, la irritabilidad, la indignación. Cuando el asco se combina con otras emociones, va a producir repugnancia, rechazo y disgusto. Cuando la tristeza se combina, por ejemplo, con el miedo, con la ira, va a producir emociones secundarias como son la soledad, la pena, el pesimismo y la decepción. Y por último, cuando la alegría se combina, por ejemplo, con la sorpresa, vamos a tener emociones como diversión, entusiasmo, amor y placer.
Otras de las principales emociones secundarias, las más conocidas, son la vergüenza, que es este sentimiento que te lleva a la necesidad de esconderse o a la necesidad de que algo debe de permanecer oculto. La culpa, que es la vergüenza ante uno mismo. El orgullo, que es esa capacidad de, por un lado, como respeto hacia mí mismo, pero por el otro lado, de desprecio hacia los demás. La envidia es esa emoción que te hace desear algo o a alguien que el otro posee. La indignación, que es cuando algo me parece injusto y produce una mezcla de tristeza con enojo. Y la admiración, que es cuando percibo algo extraordinario y que me va a provocar un sentimiento de aprecio. Esta es la primera clasificación que tenemos de las emociones. Las primarias o innatas y las secundarias, que es la mezcla de las primarias. Hay otra clasificación que es muy importante remarcar y que es muy importante darle la explicación adecuada, porque esta clasificación produce mucha confusión, sobre todo en el manejo emocional. Y es que las emociones se van a clasificar en positivas y negativas. Y ojo, no quiere decir que positivas son buenas y negativas son malas. No, se denominan positivas porque cuando experimentamos esta emoción vamos a tener una sensación de bienestar. Y se denominan negativas porque cuando las experimentamos van a producir un malestar, pero no quiere decir que sean malas. Siempre existe esta confusión que creemos que el enojo, que cuando experimentamos enojo no nos está generando un bienestar, es malo. Y por lo tanto, socialmente, a la persona no se le permite enojarse, no se le permite expresar este enojo, que es una emoción que ya vimos, que es innata, que es saludable y que es necesaria. ¿A qué se refieren las emociones positivas? Como les digo, las emociones positivas son las que van a generar una respuesta agradable, una respuesta placentera. Son las que van a generar un bienestar y que van a ayudar a que los vínculos sociales y afectivos con los otros mejoren. Por ejemplo, vamos a ver que en las emociones positivas está el gozo, está la gratitud, está la serenidad, está la esperanza, está el orgullo, está la inspiración, está el amor. Las emociones negativas van a generar dentro de nuestro cuerpo y van a producir reacciones fisiológicas que van a producir cierto malestar, que van a generar una sensación no agradable y que psicológicamente pueden afectar a la autoestima y a la confianza propia. Es natural y es normal sentir estas emociones. Lo importante es poder distinguirlas y poder gestionarlas para que, como los ejemplos anteriores, no se vuelvan una constante y mientras Yael está aquí dando la conferencia, no esté teniendo miedo de que el marido la esté engañando con otra y entonces no esté segregando hormonas y sustancias que me están poniendo en un estado de ansiedad, que me están generando estrés y que no me están permitiendo tener un funcionamiento adecuado al medio ambiente en donde estoy. Las emociones que se llaman negativas, vamos a encontrar que está el miedo, que está la ansiedad, que está la culpa, que está la tristeza, que está la frustración, que está el asco. Pero tenemos que grabarnos así como lema que no existen emociones buenas y malas. Las emociones son energías y la única energía que vamos a considerar como negativa es la energía que estanca. Es la energía que no nos permite movernos y que nos hace quedarnos en un lugar. ¿Por qué? Porque recuerden, la función principal de las emociones es adaptarnos a la vida. Por lo tanto, todas las emociones son válidas porque todas las emociones que estamos sintiendo nos están permitiendo tener una adaptación a lo que está sucediendo. Pero si esta emoción se manifiesta y en vez de ayudarme a adaptarme me está estancando, esa emoción está teniendo
una connotación no tan positiva. ¿Por qué? Porque este estancamiento no me permite moverme de donde estoy. En el ejemplo que les puse del diagnóstico de cáncer, si esta tristeza que experimenta la persona la hace encerrarse en su cuarto, no querer hablar con nadie, no querer salir y quedarse encerrada 3 semanas, esa tristeza no le está permitiendo adaptarse, esa tristeza la está estancando. Pero si aún estando triste esta persona va al médico, va a recibir los tratamientos, la tristeza le está ayudando a adaptarse. Esa es la diferencia de la connotación positiva y negativa de las emociones. Cuando una emoción no nos permite funcionar adecuadamente, es cuando hay que voltearla a ver, porque requiere un trabajo y porque requiere una gestión para que pueda encontrar este equilibrio. Y es por eso que vamos a adentrarnos al tema de la inteligencia emocional. Seguramente todos hemos escuchado esta frase de la inteligencia emocional. Es un concepto que apenas es reciente, se empezó a utilizar desde 1990 y básicamente la inteligencia emocional es esa capacidad para identificar y traducir los signos y los eventos que hay en el medio ambiente y que hay dentro de la persona, y es esa capacidad para poder equilibrarlos y que nos lleven a tener un comportamiento adecuado y adaptarnos en el medio ambiente. ¿Qué es la inteligencia emocional? Es la capacidad que vamos a tener como individuos para acceder a nuestras emociones y expresarlas e integrarlas con el medio ambiente. El objetivo de la inteligencia emocional es identificar, controlar y gestionar las emociones para poder vivir. Hay un psicólogo muy famoso en Estados Unidos que se llama Goleman, que es uno de los pioneros en la inteligencia emocional, y él la define como la capacidad de poder reconocer nuestros sentimientos y manejar nuestras conductas a raíz de estos sentimientos. El poder tener una inteligencia emocional, ¿qué es lo que va a permitir? Va a permitir que como personas tengamos un mejor manejo de las emociones, una mejor expresión de estas emociones y por lo tanto tengamos mayor salud y calidad de pensamientos, tengamos una mejor calidad de relaciones personales y tengamos una mejor conducta y creación de las habilidades. ¿Cuáles son las características para tener una buena inteligencia emocional? Primero que nada, tiene que existir un trabajo de conocimiento de uno mismo. Tenemos que conocer cómo sentimos estas propias emociones y cómo las expresamos. Segundo, tiene que existir una capacidad de autorregularnos. Y aquí me voy a detener un segundo porque voy a hablar del punto de no retorno. ¿Qué es el punto de no retorno? Todas las personas, cuando estamos experimentando una de estas emociones innatas, vamos a llegar a un punto en donde si cruzamos esa línea, la emoción se nos desborda y nos impide razonar y nos impide pensar con claridad. Cuando nosotros aprendemos a reconocer este punto de no retorno, tenemos la capacidad de regularnos para no cruzar la línea y desequilibrar la balanza y que nos domine la emoción. Es importante conocernos para poder identificar este punto de no retorno. El punto de no retorno, si ustedes piensan en un momento cuando están muy enojados y que empiezan a sentir este coraje y quieren gritar y quieren recordarle a su mamá, a todo el mundo, hay un momento, hay una delgada línea que de hecho hace muchos años había incluso anuncios en el Canal 5 que decían que la mamá le iba a pegar al hijo y que le decían, cuenta hasta 10. Si se acuerdan los que están aquí en México, yo era muy chiquita cuando pasaban esos anuncios, pero me acuerdo muy bien. Tienen que ver exactamente con ese punto de no retorno. Ese cuenta hasta 10 antes de dar el golpe, ¿qué es lo que hace? Me hace consciente y me da esa capacidad de autorregularme. Me hace consciente de que si cruzo la línea, la emoción se me va a desbordar.
Por lo tanto, una persona con inteligencia emocional debe conocer cuál es su punto de no retorno en todas estas emociones, porque ese punto de no retorno, en el momento en que lo identifico, me va a ayudar a controlar los impulsos, me va a ayudar a controlar la ansiedad, me va a ayudar a diferir lo que produce la emoción, me va a ayudar a motivarme, me va a ayudar a tener también una empatía con el otro. Nosotros, como seres humanos, tenemos, por decirlo así, dos cerebros, el cerebro emocional y el cerebro racional. La inteligencia emocional es cuando estos dos cerebros se están entendiendo. Es cuando podemos sentir pensando y pensar sintiendo. Cuando uno de estos cerebros domina, no hay una inteligencia emocional. Cuando se nos desborda la emoción y no pensamos y entonces me peleo con el marido y agarro el celular y se lo aviento y no pienso que el celular me costó 25,000 pesos y ya lo rompí, es porque el cerebro emocional me ganó. Si estoy sintiendo una emoción, estoy sintiendo una tristeza muy profunda, pero el cerebro racional me está diciendo, no la expreses, guárdala, hay un desequilibrio. El objetivo de la inteligencia emocional es que existe este equilibrio entre estas dos partes, que de alguna manera cada emoción tenga esta reacción de motivación y tenga esta conducta que nos permite adaptarnos. De alguna manera, si nosotros aprendemos a ubicar estos puntos de no retorno, vamos a empezar a tener esta capacidad de gestionar nuestras emociones y vamos a poder tener esta capacidad para expresarlas, para controlarlas de una manera adecuada. Oye, Yael, pero pues, ¿cómo se hace eso? Para poder entender cómo se hace eso, vamos a hablar de 4 habilidades básicas para un adecuado control o para una adecuada gestión emocional. La primera tiene que ver con la percepción. La primera de estas habilidades tiene que ver con esta percepción, evaluación y expresión de emociones. Esto es donde nosotros como personas vamos a identificar lo que estamos sintiendo, vamos a identificar lo que produce, la sensación que produce nuestro cuerpo y vamos a mejorar el pensamiento de lo que eso está produciendo en nuestro cuerpo y por lo tanto vamos a ampliar nuestra visión y vamos a tener diferentes perspectivas de esa emoción. Si yo percibo, estoy sintiendo miedo de que mi marido me esté engañando con otra, evalúo en mi cuerpo que siento ansiedad y que siento que las manos me están temblando y entonces pienso, a ver, Yael, estás dando una conferencia, no tienes que estar pensando en tu marido y por lo tanto empiezo a gestionar eso que estoy sintiendo. Por eso también necesito tener una buena asimilación o facilitación emocional, que es la segunda habilidad básica para esta gestión de las emociones. ¿Qué quiere decir? Que cada vez que yo tomo una decisión, tengo que analizar y tengo que tener en cuenta lo que estoy sintiendo. Porque si tomamos decisiones en momentos en donde hay un desequilibrio entre estos dos cerebros, las decisiones que tomamos, por lo tanto, no van a ser equilibradas. De alguna manera, las emociones, como les he repetido, tienen la función de generar una conducta que nos permita adaptarnos y tener una mejor calidad de vida. Si esa emoción está generando una conducta que en vez de adaptarnos, nos genera una desadaptación, por lo tanto, la respuesta no va a ser una mejor calidad de vida. Entonces, para poder tomar una decisión me lleva a una conducta. Debo de decidir desde esta conciencia y desde esta inteligencia emocional, pensando y sintiendo. Para eso tengo que tener la tercera habilidad, que es la comprensión y el análisis de las emociones. Implica saber ponerle nombre a la emoción. Es saber reconocer si la emoción que estoy sintiendo es básica, es innata, es aprendida y saber qué es lo que le está generando y qué es lo que está produciendo.
Hay muchas personas que me dicen cuando están en consulta conmigo, es que no sé si estoy enojada o triste, es que no sé si estoy decepcionada o estoy contenta. Si yo no sé distinguir qué estoy sintiendo, si yo no sé distinguir que si siento que me tiemblan las manos es porque estoy sintiendo angustia, no puedo gestionar las emociones. Necesito comprender qué siento y qué es lo que me produce esa sensación y cómo a lo largo de mi vida he actuado y qué conductas he tenido con esa emoción. Si yo reconozco que cada vez que me enojo aviento el celular, lo puedo cambiar. Pero si yo no lo reconozco, lo voy a seguir haciendo. Si yo reconozco que cada vez que siento miedo me muerdo las uñas, puedo entonces cambiar esa conducta. Por eso debo de comprender y analizar las emociones. Y la última habilidad básica es la regulación emocional. Y la regulación emocional es como la cereza del pastel. Es la que engloba todas estas habilidades y la que nos va a permitir tener esta regulación consciente de las emociones y que de alguna manera nos va a ayudar a habilitar estas emociones, a permitirlas que se expresen y nos va a permitir adaptarnos. Les pongo un ejemplo de regulación emocional. Por ejemplo, ante una pérdida, ante un duelo, la emoción más probable que los seres humanos vamos a experimentar es la tristeza. Esta tristeza, de alguna manera, va a generar que nuestro organismo se detenga, se ponga en pausa. A diferencia del miedo que yo les decía que va a producir sustancias para que actuemos, la tristeza lo que va a hacer es que nos detengamos. Si ustedes recuerdan un momento en el que han estado muy tristes, pues no tienen ganas de salir a correr, no tienen ganas de ponerse a bailar. La tristeza, ¿qué es lo que produce? Que nos detengamos para poder analizar qué es lo que está pasando y qué es lo que me está produciendo este momento de estar parado. Cuando yo tengo una buena regulación emocional, es cuando permito que esta tristeza se experimente, se manifieste, me permita adaptarme a eso que estoy viviendo, que en este caso del ejemplo es una pérdida, para después, si recuerdan, y me voy a regresar al principio, reintegrarme, que es la función principal de la tristeza, al nuevo mundo donde esta pérdida ya se manifiesta. De alguna manera, la regulación emocional lo que nos permite es manejar las emociones de forma apropiada, tener un equilibrio y distinguir qué tanto la emoción me está ayudando a volver a funcionar, qué tanto la emoción me está ayudando a adaptarme, qué tanto la emoción me está llevando a tomar decisiones y conductas que me lleven a tener una mejor calidad de vida y qué tanto esta emoción me está impidiendo hacerlo. Para que pueda haber una buena regulación emocional, tenemos que tener presente que debe de haber un trabajo y que no se da de la noche a la mañana. Si recuerdan, les he explicado que las emociones, hay unas que son innatas y hay unas que son aprendidas. Tenemos que volverlas conscientes y este proceso de volver conscientes a las emociones requiere un tiempo. Es como, por ejemplo, yo tenía los platos en una parte, en una puertita de la alacena en mi cocina y de repente un día se me ocurrió renovar y los cambié de lugar. Hace meses. Al día de hoy sigo yendo a la puertita a buscar los platos donde estaban antes porque ya tengo ese automático. Así son las emociones son automáticas. Queremos seguir sacando los platos de la puertita donde estaban en el pasado porque lo tenemos como grabado. La regulación emocional es el volver a reprogramarnos, el volver a decir, cambia la manera de sentir, porque esta manera en la que estabas sintiendo no te estaba permitiendo y no te estaba ayudando a funcionar y no te estaba permitiendo tener una buena calidad de vida. Por lo tanto, para tener una buena regulación emocional,
tiene que haber este proceso como de borrado y reescritura, de reprogramación, para cambiar la manera en la que hemos sentido y que hasta el día de hoy no nos ha funcionado. Es por eso que para tener un buen proceso de regulación emocional tenemos que tener estos 6 puntos básicos. Tenemos que tener una apertura emocional. ¿Qué quiere decir una apertura emocional? Tenemos que permitirnos sentir. Estas emociones que se les llama negativas, no porque sean malas, sino que porque al sentirlas producen un malestar, muchas veces pues preferimos no sentirlas. Es como si tengo la uña enterrada en el dedo y pues prefiero que esté ahí a pellizcarla y sacarle la pus porque me va a doler. Entonces, el primer paso para una regulación emocional tiene que ver con esta apertura de permitir tener un acceso consciente a nuestras emociones, de reconocer que cada una de las emociones tiene una razón de ser, aunque lo que produzcan es malestar, y que solamente abriéndome a sentirlas y que solamente teniendo esta apertura para experimentarlas, las puedo comprender y por lo tanto las puedo gestionar. ¿Por qué? Porque solamente así puedo reconocer si eso que estoy sintiendo me está ayudando a adaptarme al medio o no me está ayudando a adaptarme al medio. Solamente reconociendo que estoy sintiendo miedo en este momento, puedo decir, estoy sintiendo miedo porque mi marido está aquí atrás en el cuartito engañándome. No, mi marido ni siquiera está aquí. Este miedo que estoy sintiendo no me está sirviendo para adaptarme al medio. Entonces, ya lo sentí, ya lo reconocí y por lo tanto lo puedo cambiar. Para eso necesitamos prestar atención a lo que experimentamos. Necesitamos prestar atención a nuestro cuerpo, prestar atención a estos automáticos y estas reacciones y a estas conductas que a veces ni siquiera nos damos cuenta, que me enojo porque no lavan bien los platos. Necesito prestar atención a lo que me pasa adentro y a lo que pasa en mi entorno. El siguiente punto tiene que ver con la aceptación. Si yo juzgo las emociones buenas o malas, si yo las clasifico como emociones que no me van a dar algo bueno, no las puedo sentir. Las emociones son saludables y son necesarias. En el momento en que yo las acepto, en el momento en el que yo acepto que para que no se me infecte la uña enterrada, la tengo que pellizcar, la tengo que llorar, la tengo que limpiar, es en el único momento en que esta emoción no va a estar estancada y va a permitir que vuelva a recuperarse una funcionalidad. No nos enseñan a estar en contacto con nuestras emociones. Ni siquiera es una cuestión de género, porque no solo a los hombres no son a los que no se les enseña a estar en contacto con sus emociones. A todos no nos enseñan a reconocer y aceptar el enojo, a reconocer y aceptar la tristeza. Entonces, la aceptación emocional es que aceptar que el dolor, que la tristeza, que el enojo, que estas emociones que se les llaman negativas son necesarias. De niños, cuando el niño se cae y se pega, ¿qué es lo que hace la mamá? Te doy un dulce, no llores, olvídate del dolor. Aceptar que este dolor es necesario porque el niño va a aprender que si se cae le va a doler y por lo tanto va a tener cuidado para no volverse a caer y le va a dar una funcionalidad en la vida, es lo que nos va a permitir regular estas emociones. Etiquetado emocional. Como les decía hace rato, si yo no puedo ponerle un nombre a lo que estoy sintiendo, no lo puedo gestionar. Si yo no puedo reconocer que lo que me produce esa persona es coraje, no lo puedo manejar y mi conducta va a seguir siendo la misma. Necesito poder ponerle nombre a lo que estoy sintiendo. Necesito poder detectar qué es lo que me produce. Hay un cuento muy famoso de Jorge Bucay que dice que, no me lo sé de memoria tal cual, pero que la tristeza y el enojo se fueron a bañar a un lago y se quitaron la ropa y cuando salieron se pusieron la ropa al revés y entonces el enojo se puso la ropa de la tristeza y la tristeza se puso la ropa del enojo.
Y desde entonces, detrás de la tristeza lo que hay es enojo acumulado y al revés. Una persona que está manifestándose enojada, en el fondo realmente está triste. Por eso es la importancia de ese etiquetado emocional. ¿Qué es lo que estoy sintiendo? Y para poder saber lo que estoy sintiendo, necesito detenerme, necesito analizar mis emociones, necesito tener esta capacidad de reflexionar, necesito tener esta capacidad de permitirme experimentar todas las implicaciones de la emoción, detectar qué pensamientos me produce la emoción, detectar qué conductas me produce la emoción para poder nombrarla y, por lo tanto, regularla, modularla. De alguna manera, poder reconocer dentro de cada uno de nosotros cuál es este punto de no retorno para poder llegar allí y decir, alto, cuenta hasta 10 y busca este equilibrio entre tu mente y entre tu corazón. Con esto doy por terminada la conferencia del día de hoy. Les agradezco muchísimo a todos, a todas las que estuvieron presentes, escuchándonos.